Bienvenidos una semana más a Voz Populi Televisión, a este espacio de tertulia que les quiere llevar a sus casas pues toda la actualidad del momento. Y no hay nada más actual que la economía, asociada a la guerra de Ucrania, pero sobre todo la economía. Ya saben que se han presentado los presupuestos en España, los ha presentado el Gobierno y Nadia Calviño. Y nadie mejor para hablar de estas cosas que el invitado que tenemos hoy aquí, profesor de la Universidad de Alcalá, José Carlos Díaz. ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Tenemos con nosotros también a nuestro jefe de economía, Juan Delgado, que le va a dar la réplica para preguntarle lo que necesitemos, lo que necesiten ustedes saber sobre una economía que está realmente complicada. Y les voy a decir por qué digo esto de que está realmente complicada. Verán, Nadia Calviño ha hecho unos presupuestos sobre la base de unos datos macroeconómicos de un crecimiento del Producto Interior Bruto en 2023 del 2,1%. Al día siguiente, o a las 48 horas, nada menos, el Banco de España le rectificó y dijo que ese crecimiento va a ser del 1,4%. Y para más INRI, que decían los antiguos, esta semana el Fondo Monetario Internacional ha dicho que el crecimiento va a ser solo del 1,1%. Es decir, viene a decir que el Gobierno se ha equivocado en el 100% de sus previsiones, si esto se cumpliera. ¿Esto es así, José Carlos Díaz? Bueno, es así, evidentemente que en los datos sí. El tema es el impacto que va a tener en el presupuesto. Yo creo que no es lo más relevante, entiendo que es lo más interesante para debatir, porque los presupuestos, o sea, el cuadro macro se usa para hacer las previsiones de ingresos, entonces es más determinante la previsión que haces de empleo y la previsión que haces de consumo. El empleo determina la recaudación por IRPF y el consumo el IVA, ¿no? Y son los dos grandes impuestos. Y si miras las previsiones de empleo y de consumo del Banco de España, del Fondo Monetario y del Gobierno, el Banco de España es más optimista que el Gobierno, porque ha dicho que el empleo va a crecer un 0,8 y el Gobierno ha dicho que un 0,6, ¿no? Por lo tanto, es más determinante la previsión de empleo. Un 0,6 es prácticamente estancamiento económico, con un año previo de crecimiento, o sea que el Gobierno también está esperando un escenario económico complicado. Otra cosa es que haya subido el PIB artificialmente, que no es determinante para la recaudación. ¿Por qué? ¿Por qué lo ha subido? Bueno, pues porque es el estilo de Nadia Calviño, ¿no? Se ha comido la pandemia, se ha comido la crisis energética y las cosas siempre van bien. O sea, yo nunca la he escuchado decir o advertir que pueda haber algún problema, lleva 4 años gobernando, ¿no? Entonces, yo creo que de vez en cuando la ministra de Economía tiene que dar alguna mala noticia, porque no pueden ser todas buenas, ¿no? Pero a ella no le gusta, entonces, ¿no? Cree que puede influir en las expectativas y, si te fijas, es un perfil muy parecido. Llevamos más de 20 años gestionando el Ministerio de Economía con tecnócratas, como en la época de Franco con los tecnócratas del Opus, pues son técnicos comerciales del Estado también, igual que en los años 60, y da igual que estuviera Solbes, que estuviera Guindos del PP y que esté Nadia Calviño del PSOE, no hay muchos cambios en el estilo. O sea, Guindos hizo lo mismo y Solbes hizo lo mismo. Guindos negó el rescate hasta el último día y Solbes negó la crisis en 2008 también, con la idea de dar confianza y quitar el miedo a los problemas. ¿Qué se dice en el mundo económico de estos presupuestos? Intentar suavizar un poco la verdad, y otra cosa, lo que llama mucho la atención es no que haya discrepancias entre el Banco de España o ciertos organismos oficiales con el Gobierno, sino que haya una brecha tan grande en algunos paradigmas, en algunos indicadores económicos. El primero es el que tú comentabas en la introducción, que es el más evidente, es decir, esa diferencia entre la previsión de PIB que hace el Gobierno y la que hace, por ejemplo, el Banco de España, la OCDE o el FMI. Pero luego hay otros indicadores que chirrían bastante y que llaman la atención. Uno es evidente, que es el de la inversión, ¿no? Es decir, de alguna manera el Gobierno está poniendo toda la carne al asador y espera que sea la inversión en construcción, en bienes de equipo, la que acabe tirando con mucha fuerza del PIB el año que viene, hasta el punto de que en el cuadro macro pues están dando una cifra de inversión, de crecimiento de la inversión del torno al 10%, que es prácticamente pues 5 veces menos de la que estiman organismos como puede ser el Banco de España. Es evidente, creo yo, en mi opinión, no sé qué pensará José Carlos, que el Gobierno está apostando a que por fin en 2023 van a empezar a fluir y a cuajar los fondos europeos, y que deberían ser esos fondos los que en el año electoral, pues al final le permitan a Sánchez salvar de alguna manera la cara y llegar a las elecciones con unas cifras de crecimiento económico, más o menos respetables, saludables. ¿Realmente los fondos se están implementando como dice el Gobierno que se están implementando? ¿Se puede ser optimista al respecto o no? Bueno, yo creo que mucho no. El año pasado la ejecución fue mínima, es verdad que fue mínima en todos los países europeos. Bruselas se tardó mucho en arrancar,
pero este año la percepción es que no. Los datos de ejecución presupuestaria que lleva la Intervención General del Estado no dan un cambio significativo en la inversión pública, y si se estuviesen ejecutando, pues se estaría viendo ya, ¿no? Lo que dice Juan tiene razón, o sea, la gran discrepancia entre el Fondo Monetario y el Banco de España y el Gobierno está no solo en la partida de inversión, en la partida de exportaciones. No tiene mucho sentido que todos los organismos estén desacelerando y bajando previsiones a la baja, y que el Gobierno de España esté dando una previsión de exportaciones tan fuerte para el resto del mundo y una tasa de inversión absurda. Si tú das una desaceleración y el empleo se estanca, la decisión de empleo y de inversión es la misma, la hacen las empresas. Entonces, si las empresas no invierten, no contratan. Entonces, lo que no puede ser es que no contraten e invierten mucho, ¿sabes? Eso no ha pasado nunca en la historia de España, ¿no? Entonces, ese cuadro es muy raro, pero yo repito que lo determinante es que el cuadro sirve para la recaudación. Yo creo que es muy probable, con las previsiones que han hecho, sobre todo por el lado de inflación, que los ingresos, que este año van mucho mejor de lo previsto, arrastren al año que viene y el presupuesto de ingresos se cumpla. Yo creo que el problema de los presupuestos está en los gastos, principalmente de pensiones, y en la deuda pública, ¿no? Luego, a ver si conseguimos emitir. Luego hablaremos de eso, pero ahora vamos a hablar de un aspecto que acaba de mencionar el profesor Díaz, la deuda. La deuda, se van a emitir 70.000 millones el año próximo, y hoy informábamos en Voz Populi que en los próximos años el siguiente gobierno, después de las elecciones generales, va a tener que hacer frente a unos intereses un 25% mayores que los actuales. Es decir, buena parte de los próximos presupuestos se lo va a comer lo que se llama el servicio de la deuda. ¿Es sostenible la situación fiscal de España a medio plazo, o se puede justificar con que estamos en un momento de crisis social y hay que hacer lo que estamos haciendo y luego Dios proveerá, que decía aquel? Bueno, todavía los intereses no son tan determinantes, o sea, 70.000 son la estimación de déficit y de emisión neta. Lo que hay que mirar es la emisión bruta, porque tienes que, además del déficit, tienes que renovar todos los vencimientos de deuda, ¿no? Hicimos vencimientos a tipos de interés muy altos, y seguramente el cambio de los bonos que vencen por los que entran, no creo que haya un impacto muy importante en intereses a los tipos actuales. Si esto se complica y las primas de riesgo empiezan a subir, por ejemplo, los tipos italianos ya están cerca del 5%, nosotros estamos todavía en el 3,5%, entonces, o sea, si vemos tipos más altos se podría ver. El tema más preocupante para todos los países, ¿no?, pero especialmente para los que estamos más endeudados, es si puedes emitir los 250 o los 270.000 millones que tienes que emitir, ¿no? Lo que pasó en el 2012 es que Rajoy no pudo emitir y tuvo que pedir un rescate, ¿no? Entonces, ese es el tema. Ahora estamos muy lejos de ese escenario. El tema es que estamos viendo mucha tensión a nivel mundial, en países emergentes. Ha llegado ya a la libra y al Reino Unido, que está muy cerquita ya el huracán. Está llegando a Italia, el BCE lo tiene contenido, pero puede activarse. Vamos a ver qué hace la señorita Meloni con su equipo de gobierno y a quién nombra de ministro de Economía y qué cosas empieza a decir. Tiene que incumplir todas sus promesas de campaña, ¿no?, nada más llegar al gobierno, y eso es muy difícil para un político, porque lo acaba de prometer, ¿no? Hay bromas en Italia que hablan de Giorgia Draghi. No sé, bueno, sí, por dar alguna pista. Sí, pero Draghi ha hecho aumentar el déficit tanto por el lado de bajada de ingresos como por el aumento de gastos. O sea que Draghi tenía mucho prestigio en el BCE. En Italia lo ha hecho francamente mal, en mi opinión. Pero bueno, ¿no?, ha dejado al país en una situación muy delicada para que la que llega, evidentemente que no está preparada para esto, ni tiene un perfil, es una política populista, que lo que ha prometido es populismo, le ha dicho a la gente que va a vivir mejor. Entonces, claro, ¿no?, hacerlo del Liz Truss y empezar a hacer ajustes y subida de impuestos, como ha anunciado hoy la señorita Liz Truss, nada más llegar al gobierno, bueno, le pasó a Mariano Rajoy también en el 2011. Juan, ¿qué pasa con la deuda? Sí, bueno, yo creo que ahí, por poner un poco de contexto, siempre hay que recordar la papeleta que se encontró este gobierno, es decir, que al final lo que se ha tragado es una pandemia que obligaba, evidentemente, a tirar del alza de la deuda, y que todos los países se han endeudado. Es decir, al final el problema del endeudamiento lo tiene España, como lo tienen otros países, ¿no?, competidores o europeos. Ahora bien, quizá lo que cabe preguntarse es si, bueno, cuando el gobierno ha podido meter el tajo a ciertos gastos superfluos, que es, por ejemplo, lo que viene reclamando el PP en muchas comparecencias, y el gobierno, bueno, pues lo ha hecho como debería. Tenemos ahí ejemplos como el de Portugal, que, bueno, pues con otra serie de políticas han conseguido ir atajando también un problema que tenían de deuda a una velocidad un poco mayor. Es cierto lo que dice José Carlos, que el gran problema es refinanciar toda esa gran bolsa de deuda en los próximos años en un escenario muy complejo por dos razones. La primera
Evidentemente es por la guerra, es decir, para los economistas entiendo que es súper complicado hacer cualquier tipo de previsión cuando hay una persona, ¿no?, al otro lado de Europa que está dispuesta literalmente a apretar un botón nuclear, ¿no? Y luego otro factor muy importante que es la retirada de los estímulos del BCE. Hasta ahora teníamos esa red de seguridad, dentro de un tiempo empezaremos o tendremos que salir al mercado a financiarnos en condiciones más complicadas. Hay un gasto que, como diría Juan, no es superfluo, que es el de las pensiones. Es un gasto que implica a 10 millones de españoles, que beneficia a 10 millones de españoles, pero una subida que sí está siendo polémica por cuanto hay debate académico y también político sottovoce, porque nadie quiere perder votos, ni el PSOE ni el PP, que es por qué tienen que subir las pensiones en 2022 un 8,5 y eventualmente, según las previsiones de inflación de 2023, un 5 y pico, es decir, que en poco menos de 2 o 3 años subirían un 13 o un 14%. ¿Es sostenible el sistema de pensiones con las actuales cuentas que tiene España o no? Bueno, es sostenible si podemos seguir emitiendo deuda pública y financiándolo, porque el sistema está en pérdidas, o sea, en pérdidas no tiene pérdidas, tiene más gastos que ingresos y está en déficit, y el gobierno también está en déficit. Por lo tanto, toda la financiación extra que tiene el sistema público de pensiones va con emisión de deuda pública, ¿no? Y yo creo que ahí es donde el presupuesto, en mi opinión, está más desenfocado, ¿no? En general, los gobiernos, porque las comunidades autónomas también, en lo que llevamos de año, han congelado el gasto. Yo creo que es un milagro con una inflación tan alta, pero el gasto no ha crecido en España y los ingresos han crecido mucho. Entonces, España es un país que crece, da tasas de crecimiento de empleo mensualmente y que ha reducido el déficit significativamente en el primer semestre. Entonces, los mercados son bastante sencillos, entonces lo que han hecho es desacoplar la prima de riesgo española de la italiana. Italia se ha ido a 270 puntos básicos y nosotros estamos en 125, en 130, ¿no? Entonces, eso es muy buena noticia. El problema es que para el año que viene ya no creces, porque has dado una previsión de empleo casi de estancamiento. Eso les pone nerviosos, porque ya ponen en duda si los ingresos van a crecer, y encima te metes en partidas de gasto, ¿no? Yo creo que dos, ¿no? Una, la de las pensiones, que la gestiona el gobierno central, que no tiene mucho sentido. Su socio portugués, que es también del Partido Socialista, ha subido las pensiones un 4, entonces un 4 de subida sería la mayor subida de pensiones desde 2007. Entonces, habría sido un buen dato, ¿no? Es que uno de los problemas que tiene esta subida del 8,5 es que al resto de la población laboral, en este caso, funcionarios y no funcionarios, trabajadores del privado, que en la mesa de negociación empresarios y sindicatos están hablando de un 4, 4 y pico lo máximo, pues se les ajusta, se les está ajustando a todo el mundo al 3, 4, 4 y pico, y a los pensionistas se les sube un 8,5. Y hay mucha gente que se pregunta legítimamente, hombre, ¿hay que subir un 8,5 a los 10 millones de pensionistas, incluido a los que cobran la pensión máxima? Es decir, un pensionista que cobre ahora mismo 2.500 euros hay que subirle a 2.800, cuando hay un trabajador que cobra 1.200 y se le va a subir un 3%, es decir, va a subir a 1.300. Pregunto, en cuestión de justicia social... O sea, por un lado está ese debate de por qué los pensionistas, ¿no?, tienen beneficios que no tienen los trabajadores o los parados. Eso es. Los parados no han tenido una subida del 10% del IPREM, ¿no? No. Y están en peores condiciones en la mayoría de casos que en los pensionistas, ¿no? Y dos, el otro es que yo creo que es la preocupación, por lo menos la mía, de qué señal le mandas a los inversores internacionales en un momento de mucha tensión fuera, ¿no? Yo creo que España no va a ser la causa de una crisis financiera en Europa, ¿no?, como pasó en 2012, pero a nosotros nos puede llegar el contagio, ¿no? Entonces, en ese sentido, hemos dado señales muy positivas en lo que llevamos de año, pero la señal que mandas para el 23 no es positiva. Y yo creo que es un debate que no está en los medios, pero que tiene que salir. Está el tema de las pensiones, que es un problema serio por el desajuste de ingresos y gastos que hay de 40.000 millones, que es una cantidad muy importante, y luego está el tema de comunidades autónomas, ¿no? Las comunidades autónomas han aumentado significativamente el gasto público durante la pandemia, como ha dicho Juan, estaba justificado por el tema sanitario, por los ERTE, ¿no? Todo el gasto, ¿no?, que se ha hecho transitoriamente para una pandemia se ha consolidado como estructural. Y con una diferencia, durante la pandemia ha habido fondos transitorios que se han financiado o con deuda pública o con fondos europeos, ahora ya no hay. Entonces, las comunidades autónomas también deberían entrar en este proceso de consolidación y de mandar señales positivas a los inversores internacionales, ¿no? El mismo responsable del Partido Popular, Juan Bravo, que ha gestionado la Comunidad Autónoma de Andalucía hasta antes de ayer, ¿no?, ha aumentado el gasto público en Andalucía en 4 años un 25%. Y lo que va a aumentar en los próximos años, porque nos jubilamos, los famosos baby boomers, es decir, ya no hay una pirámide en España, hay una especie de pirámide con panza, y vamos a
ingresar en el mercado de los jubilados bastantes millones de españoles. Ahora mismo parece que hay 2 cotizantes por cada pensionista, pero se habla, en las previsiones más funestas, hablan de hasta 1,5. ¿Es sostenible esto, Juan? Bueno, no parece muy sostenible y sobre todo lo que es un poco decepcionante es que ningún gobierno, ¿no?, pues de cualquier color, se atreva de verdad a ponerle el cascabel al gato y a tomar medidas con luces largas para intentar solucionar un problema que llevamos arrastrando desde hace tiempo. El gobernador del Banco de España, desde hace meses, desde que la inflación empezó a enquistarse en la economía, comenzó a lanzarle el mensaje, lanzarle al gobierno el mensaje de que en el pacto de rentas no solo tenían que participar empresarios y trabajadores, sino que también debía hacerse extensible tanto a los funcionarios como sobre todo a los pensionistas. Es decir, de alguna manera se trataba, pues lo que defiende el Banco de España es que hay que focalizar esa serie de ventajas en colectivos, pues que tengan una renta inferior o que estén más necesitados. Lo mismo ha ocurrido o lo mismo recomendado el Banco de España en el caso de las ayudas que al gobierno, es decir, un ejemplo evidente es el de los carburantes. El Banco de España siempre ha defendido, o el del gas, en el caso de los carburantes es una bonificación que el Banco de España la criticó porque lo que siempre han defendido es que hay que intentar atacar directamente a los focos más problemáticos, ¿no? El gobierno ha optado por otra vía. Eso te iba a decir, el presidente del gobierno no ha hecho mucho caso no le ha hecho caso España, te lo digo porque acaba de anunciar, esta semana ha anunciado nuevas ayudas para el gas, en concreto para la gente más necesitada, el famoso bono de gas y bono eléctrico, y también un bono especial que van a pagar solo el 50% de su coste real para las calderas comunitarias, esas calderas que hay en todos los portales y que amenazaban con pasar de pagar, por ejemplo, de 80 euros al mes a 400, una auténtica locura. El gobierno se va a gastar 3.000 millones en esta operación y, evidentemente, le guste o no al Banco de España, hombre, José Carlos Díaz, el gobierno tiene que hacer algo en estos momentos, pero yo me pregunto, también no sé si es una pregunta poco intelectual, pero ¿no estamos creando un déficit de tarifa, en el fondo? Bueno, todavía no, porque lo estamos pagando los consumidores, ¿no? Ya. De momento en la electricidad, vamos a ver qué hacen ahora con el gas y a ver ahora con los cambios que va a haber, ¿no? Pero bueno, en la parte de pensiones se podría haber hecho algo mixto, incluso lo defiende el Fondo Monetario y la Comisión Europea, que es tú subes un 4%, como ha hecho Antonio Costa en Portugal, ¿no? Y en España hay pensiones muy bajas que lo están pasando muy mal. Entonces lo complementas con un cheque este año, ¿no?, para cubrir los efectos. Amplías todo este tipo de medidas que yo creo que están muy acertadas, tanto en el gas como en la electricidad. Los subsidios al gas y a la electricidad son muy progresivos, porque es un bien de primera necesidad, le benefician más a las rentas bajas que a las altas, ¿no? Hay un efecto sobre renta mucho mayor. En el caso de la gasolina, como ha dicho Juan, es regresivo, o sea, la mayor parte del subsidio se lo lleva la mediana de renta media alta, ¿no? No tiene mucho sentido que el gobierno... Lleva un Ferrari a la gasolinera. Bueno, te estás endeudando para subsidiar a la gente de rentas altas como yo, que no lo necesitamos, de verdad. Yo lo agradezco, he hecho un montón de kilómetros este verano, me alegra pagar, pero de verdad es que le estoy dejando la deuda a mis hijos. Entonces, claro, yo tengo un dilema, porque yo echo gasolina y miro al niño y digo, joder, lo va a pagar dentro de 10 años, ¿no? Entonces, claro, hay que pensar en los niños también. No votan, pero, o sea, no solo en los pensionistas, hay que pensar en los jóvenes que con todos los respetos, van a pagar mi pensión. Entonces, yo estoy muy con los jóvenes, porque, claro, yo dependo de que a ellos les vaya bien. Tenemos que dejarles un país estable, ¿no? Este país tenía una deuda pública del 35% del PIB en el año 2007, verdad que había una burbuja y estaba todo inflado, pero bueno, estamos en el 115, ¿no? No podemos seguir así, o sea, es un país que vive a crédito y en algún momento tiene que hacer el ajuste. Es mejor que el ajuste lo hagas tú, a que te fuerce el ajuste el mercado de deuda, como pasó con Rajoy en el año, o antes con Zapatero, pero sobre todo durante el rescate, ¿no? El Fondo Monetario recomendaba hacer un ajuste fiscal de 1 punto de PIB estructural, que es mucho, es un ajuste bastante intenso, antes de los rescates del 2010, ¿no? En el año 2012, el señor Rajoy aprobó un ajuste forzado por la Troika de 4 puntos de PIB. Entonces, hombre, hay que hacer ajustes, sí, pero como las medicinas, ¿no? Si te tomas un paracetamol te va bien, si te tomas 30 puedes morir y tienes que ir al hospital. Sí, ¿sabes? Que no puedes aplicar la purga de vida. Ese tema, ¿no? Yo creo... Lo que pasa que es verdad que estamos muy relajados, porque, ¿no?, el debate es si tardamos 50 segundos en salir del coche, o sea, el país no se le ve muy nervioso, ¿no?
Pero el problema que los que miramos los mercados financieros internacionales es que los bonistas están muy nerviosos. Hoy ha salido un dato de inflación en los Estados Unidos, que a nadie le importa nada, pero es lo que determina el mercado de bonos mundial. El dólar sigue siendo la moneda de referencia, ¿no? No les ha gustado la tasa de inflación, les ha sorprendido negativamente. El bono americano en una hora ha subido 15 puntos básicos. Claro, yo he trabajado toda mi vida en los mercados de bonos. Eso es brutal, o sea, la volatilidad que estamos viendo, entonces eso va a llegar, ¿no? ¿Dónde va a llegar? Pues a los países más vulnerables, que tenemos más deuda y que tenemos más problemas de emisión, ¿no? Es verdad que hoy hemos estado en unas jornadas de la PIE con Óscar Arce del Banco Central Europeo, y es verdad que hay otro Banco Central Europeo, que eso es muy importante, ¿no? Yo me he acordado del 2008, incluso del 2010. Hoy el Banco Central tiene un discurso y un diagnóstico perfecto, tiene los mecanismos preparados para intervenir, o sea que el euro está más preparado que lo que estaba en el 2008, pero los riesgos están, ¿no? Bueno, lamento que no haya más tiempo para seguir debatiendo porque es un debate apasionante. Yo me imagino que, como ocurre siempre en España, tendrá que venir Bruselas con la famosa regla de gasto a decirnos exactamente qué hay que hacer y cuánto hay que hacer y en qué momento y forma, ¿no? De momento, yo les emplazo al próximo debate. José Carlos Díez, muchas gracias por estar aquí. Un placer, como siempre. Juan, a ti te vemos. Muchas gracias, tú eres de la encantado casa. de estar aquí. Y les digo que la próxima semana vamos a traer un invitado especial. Se llama Edmundo Val, es portavoz de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados y nos va a explicar pues, qué es eso de la refundación de Ciudadanos, que, bueno, parece que existe, ¿eh? Nos veremos la semana que viene.